Se le llama o se le denomina mielina a una sustancia que comúnmente se parece al color de la miel y que genera unos engrosamientos a partir del axón. Esta permite que se mejoren los procesos de conducción o neuroconducción eléctrica. Tenemos dos tipos de sinapsis. Las sinapsis eléctricas, que son a través de estos puenteos que hacen las neuronas entre neuronas bajo una conexión, y la sinapsis química o bioquímica, que ocurre de la siguiente forma: se genera un desprendimiento de neurotransmisores que tienen contacto en espacios intersináptico entre botón terminal y botón terminal, donde se generan una serie de reacciones para hiperestimulación del siguiente botón terminal y generar una estimulación eléctrica a su vez. Entonces, la mielinización permite o faculta a la misma neurona para generar toda esa movilización eléctrica. ¿Ok? Continuamos y es importante saber que el cerebro tiene una funcionalidad impresionante. Recuerden que yo les había dicho que era un neuromito, principalmente decir que el cerebro izquierdo maneja más la parte lógica y el cerebro derecho la parte artística. Efectivamente sigue siendo un mito, pero aquí sí encontramos algo que se denominan áreas de Brodmann. ¿Qué son las áreas de Brodmann? Son áreas especializadas, y esto es verdad, esto es neurocientíficamente comprobable, son áreas especializadas que tienen diferentes funciones y donde también están involucradas las funciones de los pares craneales, los 12 pares craneales, que corresponden a funciones tanto motrices como sensitivas, vestibulares, y también que se añaden las funciones relacionadas a signos vitales o la expresión de, obviamente, las funciones vitales o funciones basales. Ahora, vamos a entender, existen diferentes cortezas y diferentes lóbulos. Por lo menos vamos a identificar, existen 4 lóbulos que están presentes. Tenemos el lóbulo que aquí aparece a continuación, no sé si alcanzan a ver mi puntero, el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal tiene funciones muy específicas que lo designan y lo caracterizan. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos los procesos de función ejecutiva y sobre todo de planificación del sistema nervioso central. Es decir, todos los movimientos que tú generas a partir de ciertas funciones, que aquí se encuentran principalmente elementos denominados praxias, que son funciones motoras o funciones de movilización y difusión, se encuentran en parte del lóbulo prefrontal. Entonces, en el caso del lóbulo prefrontal tiene varias funciones tales como la autorregulación de la conducta, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo en una parte, la organización, la autogestión, la iniciación de una tarea y, sobre todo, elementos de planeación y priorización, es decir, elementos jerárquicos con respecto a movimientos, conductas. Tenemos el otro lóbulo que le vamos a denominar el lóbulo parietal, que se encuentra precisamente en la zona de arriba. El lóbulo parietal tiene varias funciones. Dentro de ellas se procesan las sensaciones propioceptivas, que es donde fallan principalmente pacientes con TDAH y trastorno de espectro autista. Estas son las funciones que fallan normalmente. ¿Y qué funciones propioceptivas tenemos ahí? Esta parte de la interiorización con respecto a los estímulos y su regulación, en lo táctil, en lo gustativo, en el dolor, en la temperatura y en el gusto. Además de que podemos diferenciar dos áreas, principalmente del lado, vamos a decirlo, del lado donde se encuentra el lóbulo frontal y prefrontal, creo que ya le dio entrada a nuestras compañeras, se encuentra la corteza motora. En esta parte, en este fragmento, la corteza motora y la premotora también permite la diferenciación y el control. ¿Se dan cuenta cómo va junto con pegado? Tenemos el lóbulo frontal que controla, que genera una priorización y una planificación, y tenemos a su vez pegado la corteza motora. ¿Se dan cuenta la función? Entonces, el lóbulo prefrontal alimenta y retroalimenta a la corteza motora y le permite que estas funciones sean regulables. Entonces, ahora, al otro lado tenemos la corteza somatosensorial,
cercano, y aquí se diferencia, aquí hay una cisura. ¿Ven esta como ramificación que aparece aquí? Tenemos una ramificación aquí, que es la cisura central. Esta cisura central me permite saber la parte motora, diferenciar a la parte motora de la parte somatosensorial. Esto es como yo lo identifico. Entonces, de esta manera yo puedo encontrarlo. Y por debajo de esta se encuentra otra cisura que evidentemente está relacionada a la audición, que se llama la cisura de Silvio. Estas cisuras tienen la finalidad principalmente de identificar ciertas funciones del sistema nervioso central. Y la cisura de Silvio está diferenciando la parte auditiva, es decir, aquí por esa razón aparece la corteza auditiva. En la parte del lóbulo parietal, cabe mencionarles que también esta se va aproximando a tener contacto con funciones más específicas, como el tener contacto con el lóbulo occipital, que implica el procesamiento de la información visual, es decir, y se da cuenta, o sea, si estuviéramos observando un poco dónde están los ojos de una persona están aquí. Y todo esto corre hacia partir de una región llamada quiasma óptico. El quiasma óptico genera un cruzamiento de la información visual y permite que se vaya hacia la región del tálamo. En la región del tálamo empieza en la parte del núcleo geniculado derecho y núcleo geniculado izquierdo, se traslada la información que se dirige al lóbulo occipital para empezar a captar esta información. Entonces, entendamos que en los trastornos del neurodesarrollo propiamente aparece un problema muy significativo en cuanto a la neurotransmisión y en cuanto a la neurosensorialidad, donde, fíjense bien, la información visual, la de color, brillo y velocidad y la forma, llegan a fallar, porque el paciente lo percibe a una velocidad mayor o menor esa estimulación. Ahora, si observamos un poco más en la parte de abajo, tenemos aquí el cerebelo. El cerebelo se encarga también de controlar las funciones no solamente relacionadas a la parte motriz, sino también complementa un poco más a la parte del efecto occipital. Entonces, esta relación tiene que ver también con la función oculomotora, es decir, los movimientos que realizamos de ojos para este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos nuestro lóbulo temporal, que es responsable, y efectivamente aquí es donde se encuentra la corteza auditiva, de regular y procesar los estímulos auditivos, el equilibrio y el lenguaje. Ojo, el lenguaje, ¿por qué está aquí? Aquí encontramos dos áreas importantes en cada lóbulo. Encontramos el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke y el área de Broca prácticamente permiten una precisión con respecto a la fonoarticulación y a la fonoaudición de los elementos que vamos escuchando, que vamos captando, pero también a su vez aparece aquí el diccionario del procesamiento del significado de palabras. Entonces aquí pacientes con espectro autista y pacientes con TDAH, incluso los que también padecen dislexia, llegan a tener varias complicaciones significativas con respecto al significado de las palabras, a entender los conceptos de las palabras y relacionarlos adecuadamente. De hecho, aquí en esta parte también aparecen los procesos del lenguaje simbólico. ¿Vale? Ahora, vamos a ver, esto está muy sencillo, ya lo conocen, ya les es muy visto y está más que visto en todas sus clases. Pues evidentemente aquí tenemos un camino interneuronal. En este camino o conducción interneuronal encontramos el soma. El soma está formado, pues evidentemente, por la parte del núcleo y el nucleolo. Como toda célula animal de carácter eucariote o eucariota, tiene la finalidad de generar el control de toda la actividad que corresponde a la célula. Entonces, y sobre todo la contención de, obviamente, la información genética. Aquí hay un detalle muy importante. Quiero mencionarles que varias de estas neuronas, varias de ellas, sí tenemos un paquete con el que nacemos, pero todas estas tienen un proceso, obviamente, de neurogénesis, que es el inicio de la neurona,
Antes las personas pensaban que las neuronas no se pueden restaurar, sin embargo, esto es un mito. Sí, las neuronas pueden regenerarse, es decir, el proceso de neurogénesis puede ser posible gracias a la plasticidad, pero es un nivel muy bajo. Y esto aparece en ciertas áreas del hipocampo y la amígdala. Ahí es donde puede generarse los procesos de proliferación y obviamente de neurogénesis, pero es limitado aún así. Sin embargo, lo más importante de las neuronas no es la cantidad de neuronas que tengas, sino cómo forma cada una de ellas conexiones e interrelación. Eso es lo más fundamental para que el sistema nervioso central pueda codificar toda esta información y trasladarla de un puente a otro. Entonces, vamos a observar. Aquí tenemos, no sé si alcancen a observar esta parte con el puntero. Esto es un nódulo de Ranvier. ¿Qué es el nódulo de Ranvier? Es principalmente el engrosamiento de mielina o la mielinización, que genera los procesos de conducción neuroeléctrica para que vaya pasando toda la información de la sinapsis eléctrica. Recordarán ustedes que yo les mencioné que comenzamos por un proceso de sinapsis eléctrica que genera la estimulación hacia un botón terminal y obviamente con otra neurona inicia un proceso de excitabilidad. Le denominamos vamos a denominarle potenciales de excitación postsináptica, que corresponde a un proceso gradualmente de desprendimiento y de excitación iónica de los botones terminales para generar su apertura y la recaptación o la captación de los neurotransmisores que necesitan estimular la neurona. Entonces, observemos un poco esta banda delgada que se ve como una vesícula muy alargada, le denominamos axón, es donde pasa la conducción. Entonces, vamos a ver, fíjense bien, aquí hay una célula de Schwann. Me preguntarán, me dirán, bueno, ¿recuerdas la glía? Bueno, la glía está aquí presente. Las células de Schwann son células de soporte y pertenecen a la neuroglía. Le permiten obviamente, la neurona recabar pues todos estos desechos, depurarlos, limpiarlos y que la conducción neurológica continúe su proceso. Entonces, esto va a ir de neurona en neurona y en neurona. Si observamos aquí, por lo menos hay dos conexiones. Tenemos una de botón terminal con un árbol dendrítico que conecta hacia el soma con otras dendritas. Entonces podríamos indicar que existen varias conexiones dentro del sistema nervioso central, como lo puede ser principalmente, puede ser dendritas con dendritas se unen y tenemos dendritas axones que se unen también a su vez. Y axón con axón, que son normalmente las conexiones neurológicas que encontramos obviamente en el proceso de neuroconducción. Ahora, hay un detalle muy, muy importante. Entendiendo un poco más las etapas del neurodesarrollo, que explicamos varias de ellas, en estas se vuelven a repetir, no se preocupen, vamos a ver que se forman diferentes procesos en la fase embrionaria, es decir, en la primera etapa, que corresponde a la formación cerebral. La primera de ellas la vamos a identificar como la fase embrionaria. En esta fase embrionaria del neurodesarrollo, esto inicia con algo que se denomina un tubo neural. Un tubo neural en el que se engrosan células por adentro y por afuera. Estas células corresponden principalmente a las neuronas que están aplanadas y aplastadas, que van a empezar a tener su diferenciación en los procesos del neurodesarrollo. Si ustedes observan aquí, el tubo neural aparece diferenciado en este segmento. Entonces, de aquí se forman unas cuantas vesículas. ¿Cuáles son estas vesículas? Principalmente que diferencian al sistema nervioso central o el inicio del sistema nervioso central. Le denominamos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo, conocido como cerebro anterior, forma varias estructuras a su vez y cavidades que van generando ciertos elementos. El mesencéfalo, conocido como cerebro medio, genera internamente ciertos elementos del sistema nervioso central. Y finalmente el rombencéfalo compone otras estructuras adyacentes a su vez. Entonces vamos a observar cuáles son estas estructuras adyacentes que se encuentran en la formación obviamente, del tubo neural. Tenemos el telencéfalo, que nace precisamente de aquí, nace la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala y los ventrículos laterales.
Fíjense bien, esto es algo muy importante. ¿Para qué sirve un ventrículo? No sé si ustedes han observado los ventrículos cerebrales, pero son pequeñas cavidades que son, digo, si observáramos un cerebro de esta manera e hiciéramos un corte de esta forma, observaríamos como unas formaciones de este estilo. Disculpen, es que estoy estornudando. Estas formaciones, salud, y gracias, estas formaciones que aparecen. No, disculpa, es que tengo un buen de calor, ¿eh? Entonces, estos ventrículos permiten el paso de un elemento llamado líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene ciertos nutrientes, pero también tiene ciertos materiales de desecho de las mismas neuronas y otros procesos neurometabólicos. Cuando una persona, y aquí quiero aclarar, padece hidrocefalia, estos ventrículos se hallan deficitarios. Por lo tanto, se acumula una gran cantidad de sustancia del líquido cefalorraquídeo en el cerebro y se requiere hacer intervenciones en donde se coloque una válvula para liberar ese líquido que queda contenido, que puede generar prosentrículos, donde debería de correr, lógicamente, todos estos desechos y movilizar también los nutrientes que aparecen en el sistema cual subyace derivada del prosencéfalo, se forman estas zonas, en la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala y los ventrículos laterales. ¿Dónde es el diencéfalo? En el diencéfalo, esta vesícula que se forma, el tercer ventricual, y se desarrolla el acueducto cerebral, donde también corre el líquido cefalorraquídeo y otras reacciones biológicas. El metencéfalo y el mielencéfalo. En el metencéfalo nace una estructura llamada la protuberancia.